La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Luis Ernesto Derbez es aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México. Nos acompaña vía telefónica. Él, como le decíamos también, estará en este foro organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos Marcela Pávanes y su servidor Juan Ceballos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Marcela, por tenernos su programa. Pues el mejor de acá y sin duda será estar nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, pues para que comente con el auditorio su propuesta de un México sin impunidad y con desarrollo económico. ¿Será posible esto? Porque estamos hablando entonces de romper un paradigma ancestral. La impunidad va ligada a la corrupción, pero también el desarrollo económico que no hemos visto realmente en nuestro país, un desarrollo económico que nos saque del subdesarrollo en el que nos encontramos. Sin duda, Juan, una de las cosas muy claras que nosotros planteamos desde hace ya 3 años en la universidad que yo presidía y que en este momento ya no estoy, lo que empujamos mucho fue el concepto de que la impunidad es verdaderamente el problema que nos lleva a la corrupción que tenemos en México y por lo tanto a todos los otros males de violencia, inseguridad, bajo crecimiento económico. ¿Por qué la impunidad? Bueno, porque la gente comete delitos en todo el mundo, la gente tiene corrupción en cualquier parte del mundo, pero lo que no ocurre es que quede impune después de haber cometido ese delito. Y en México lo que estamos nosotros viendo es algo terrible. De cada 100 delitos que se cometen, solamente 7 se denuncian, es decir, 93 quedan automáticamente impunes. De los 7 que se denuncian, solamente el 10% llega a sentencia. Estamos hablando, por lo tanto, que solo el 0.7 de cada 100, 0.7 de cada 100 se lleva finalmente a sentencia. Con esto, pues, el nivel de impunidad deja en claro que podemos hacer cualquier cosa, podemos ser corruptos, podemos cometer delitos, no nos pasa nada. Para cambiarlo, una de las cosas que yo estoy proponiendo es lo que nuestro propio estudio demuestra. Necesitamos tener mucho mejores ministerios públicos, necesitamos tener un nivel en el cual no tengamos únicamente en México 2 ministerios públicos por 100,000 habitantes. Es imposible presentar una denuncia. Además, cuando usted quiere ir a presentarla, hay oficinas del Ministerio Público que tienen que ir a las 7 de la mañana a hacer cola para presentar una denuncia y a lo mejor ya cuando llegue al momento de entrar ya no le va a tocar ficha para ese día. Prácticamente así está la situación de ministerios públicos. Olvídese de la incapacidad dentro para procesar su denuncia. Simplemente para llegar a presentarla, no existe la capacidad del sistema para todas las denuncias que se deberían de presentar. Después, cuando ya se lleva a justicia, hay 4 jueces por 100,000 habitantes, solamente 4 juzgados. Cuando en Europa hay 24 por 100,000, 6 veces el número. Necesitamos entonces traer un programa muy claro de inversión pública, de desarrollo, de toda la estructura del sistema, desde denuncia, sentencia y finalmente encarcelamiento, para que podamos empezar a resolver este problema. Hay formas, por lo tanto, Juan, sí se puede hacer, sí tenemos los elementos, sí conocemos cómo hacerlo, pero no queremos. Es muy difícil que alguien corrupto quiera acabar con la corrupción. Sin embargo, es un hecho de que las instituciones están corrompidas desde dentro. Si hablamos de las corporaciones policíacas, si hablamos de las procuradurías de justicia o fiscalías generales, si hablamos de los juzgados, si hablamos de las pequeñas mafias que se han creado en ciertas regiones por jueces y magistrados, entonces estamos hablando que habría que darle una higienización desde dentro. ¿Sería posible eso? Muy posible. Yo estoy hablando de tener una policía digna, de crear la dignificación de la profesión de policía. Mire, ¿cómo le vamos a hacer si en una gran cantidad de municipios del país se le paga a un policía municipal 5,000 a 8,000 pesos mensuales? Lo mandamos a la calle, le pedimos que de ese dinero que le pagamos, él pague su uniforme, él pague, o ella en su caso, no solo su uniforme, sino también hasta las balas con las cuales tendría que defendernos. Usted y yo sabemos que eso va a conducir a una policía que se corrompe, una policía que lo que hace es buscar ingresos extras, que lo que hace es que se une a la delincuencia. El ciudadano ve al policía no como la persona que nos va a ayudar, sino como la persona que nos va a perjudicar. Tenemos que empezar a hacer algo. Yo lo que estoy proponiendo ahí es muy sencillo.
Démosle dignidad a esa profesión, paguemos 25,000 pesos mensuales a un policía, lo colocamos en el 2% más alto de las profesiones que pagan en México, empezaremos a atraer a gente joven, competente, distinta, démosle su capacitación en academias de policía bien definidas, démosle a la familia un espectro en el cual puedan estudiar sus hijos en escuelas privadas o públicas, puedan ir a sanatorios privados o públicos, denle las condiciones de vida que hacen que su trabajo sea un trabajo digno. Empiece, por lo tanto, a darle esa visión. Después, cuando comete un delito, y algunos lo cometerán desafortunadamente, quítele todo lo que le acabo de decir y métalo a la cárcel, que no haya impunidad. Va a ver usted, Juan, que esto funciona, ¿y sabe por qué? Porque ya funcionó, no con la misma fuerza el paquete que le estoy hablando, pero ya funcionó en Ciudad Juárez, ya funcionó en Tijuana, está funcionando hoy en Nogales, y ha funcionado también en Monterrey. Cuando ha dejado de funcionar es cuando las nuevas presidencias municipales deshacen esos programas en lugar de robustecerlos. Hay una solución, el dinero, ya hicimos un análisis, costaría unos 150,000 millones de pesos al año, que yo estoy convencido, los mexicanos estamos dispuestos a que se pague, con tal de que nos devuelvan nuestra seguridad en los lugares donde vivimos, porque hoy el 76% de los mexicanos decimos que tenemos miedo de salir a la calle en nuestras propias ciudades. Hay que revertir eso, que tiene un costo altísimo para el país, pero sobre todo para usted, para mí y para cualquier ciudadano, Juan, porque nos da miedo el que nos vayan a asaltar saliendo en cualquier esquina. Doctor, pero a mí me preocupa a dónde se metería a todos estos que usted dice meterlos a la cárcel, si por un lado hay una sobrepoblación en los penales de México y por el otro hay más de un 90% de impunidad. Es decir, si realmente se metieran a la cárcel a todos los responsables de los delitos, pues no habría penales que pudieran contener a esa gran cantidad de delincuentes. Pero por eso lo que tenemos que hacer es prevenir el delito, Juan, y prevenir el delito es tener una policía que simplemente por su presencia, por su capacidad, porque la población le tengamos confianza, va a empezar a reducir el nivel de delito que se da en México. Una vez que eso ocurra, hay que hacer inversiones, y estoy de acuerdo con usted, en las cárceles necesarias, pero finalmente no debemos permitir que haya ni impunidad y sí debemos dignificar a la policía. La otra cosa que hay que hacer es a los corruptos en los puestos de gobierno, a esos no perdonarlos, y a esos sí llevarlos de inmediato a dos cosas: cárcel, pero además congelamiento de sus activos. Usted vea lo que está pasando en este momento con alguien como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, que cuando termina sí lo metemos en la cárcel, pero sus activos los sigue disfrutando su familia. La esposa está en Londres gozando de la vida con el dinero mal habido que le quitaron a los mexicanos. En cambio, a Rafa Márquez, que es un jugador de fútbol, que también se le liga con sospecha de esta situación de lavado de dinero, de inmediato se le congelaron sus activos. No podemos estar haciendo esas cosas. Hay que hacer las cosas correctas y que la ley se aplique parejo para todos. Doctor Luis Ernesto Derbez, le saluda Marcela Pámanes. Como aspirante a la candidatura presidencial, ¿cuál es su concepto de cogobierno? Usted ha mencionado esta posibilidad de enlazar al ciudadano con la verdadera representación de la población a través del quehacer político, pero que el ciudadano también intervenga en los programas de gobierno, las estructuras y los instrumentos. ¿Nos quiere platicar cuál es el concepto de cogobierno? ¿Cómo no, Marcela? Mire, yo lo que estoy diciendo, y creo que todos los mexicanos lo sabemos, las últimas 3 administraciones han sido de gobiernos que, encabezados por un partido, puede haber sido el Partido de Acción Nacional, que es el mío, o en este momento el Partido Revolución Institucional, obtienen en la votación una minoría del voto total. Al final usted ganó Fox con el 42% de la votación, ganó Felipe Calderón con el 35%, gana el presidente Peña Nieto con el 38%, todos son minoritarios. ¿Qué quieren hacer cuando llegan? Piensan que son mayoritarios, quieren gobernar como si fueran los presidentes mayoritarios, pero no es cierto, son minoritarios. Primer punto, por lo tanto, es la necesidad de integrar a otros grupos políticos, a otros grupos sociales, para poder ir formando un verdadero gobierno de mayoría. El frente en el que estamos trabajando todos hoy da esa posibilidad. Por primera vez se puede pensar en 3 partidos coligados, no solo para un proceso electoral, sino para gobernar.
y el cogobierno es necesario. Ahí lo que vamos a tener es, primero que nada, algo que es muy importante. Vamos a tener un cogobierno en donde los tres partidos y los ciudadanos que se están ahora ya uniendo tengan participación en el gabinete. Segundo, tenemos que pensar que ese cogobierno se tiene que hacer no solo en el gabinete y en el gobierno federal, sino también en la relación en el Congreso, de manera que se tenga ahí la estructura de los diferentes diputados, senadores, que nos permitan con una mayoría poner una agenda legislativa de seriedad, de contenido ciudadano para resolver los problemas que usted, yo y todos estamos viviendo todos los días. Y tercero, tenemos que pensar que el gobierno federal tiene que darle más recursos a los gobiernos municipales particularmente para que estos puedan responder a lo que los ciudadanos, usted y yo que vivimos en una ciudad como Torreón o en cualquier otro sitio, que demandamos para que tengamos seguridad, servicios adecuados, etcétera. En esa combinación solamente lo podemos hacer si nos integramos las diferentes fuerzas políticas y si integramos a los ciudadanos. Esto va a pasar porque haya candidatos ciudadanos en el frente, que no sean solamente de los partidos en las elecciones, tanto a nivel federal, diputados, senadores, como estatal, diputados locales, como las diferentes presidencias municipales. Ahí vamos a ir formando algo distinto para México, un paradigma en el cual el presidente no es omnipotente, es simplemente el gerente del equipo, no el dueño del equipo. Y tiene que escuchar la participación de los demás en lo que yo le llamo Consejo de Ministros, en el cual verdaderamente todos y cada uno de los que participemos tengamos la misma voz, la misma fuerza, el mismo voto, y el presidente se reserva únicamente dos cosas. Uno, la representación del país en el exterior, pues eso es un derecho constitucional en el presidente, y la jefatura de las Fuerzas Armadas. Fuera de lo demás, el gobierno lo puede cogobernar con estos gentes con el mismo nivel de voto en la toma de decisiones. Así hay que hacerlo, y eso va a requerir que se plantee desde el principio la reforma de la estructura del Estado para que se pueda gobernar de esa manera. Usted viene a la comarca lagunera a estar presente en el foro del IMEF. Recién hemos platicado con Adriana Berrocal, presidenta nacional del IMEF, y con Juan Musi, director de estrategias de Cibanco. Y con ellos platicábamos sobre lo que está pasando con las finanzas del país. Y un aspecto muy importante es la queja permanente de que la reforma fiscal no fue lo que todos estábamos esperando y que habría que modificar seriamente. Y Juan Musi planteaba que ninguno de los candidatos que aspiraran a la presidencia de la República, pues prácticamente se daría un tiro en el pie para decir que habría que gravar las medicinas y los alimentos, cuando realmente eso es lo que se necesita en este país, parte de lo que se necesita. Pues, ¿cuál sería su postura al respecto? Mire, yo creo que tiene razón Juan en lo que está planteando, pero esa fue una oportunidad perdida de este gobierno. Tuvo la oportunidad de haber hecho la reforma fiscal que todos queríamos, no la llevó a cabo una reforma recaudatoria para sacar más recursos para ellos sin importarles cómo. Hoy tenemos un problema en verdad, Marcela, y el problema es, yo como ciudadano, usted como ciudadana, no confía en el buen uso de los recursos, estamos todos convencidos de los niveles de corrupción, de dispendio, de gasto, por lo tanto, nadie en su sano juicio se atrevería a llegar y decir, quiero más dinero de la manera tal o cual, cuando en realidad lo que debería hacer el próximo presidente y el equipo de gobierno, y créanme que eso lo haremos cuando yo esté ahí, va a ser, déjame mostrarte que puedo manejar eficientemente lo que tengo, que te voy a dar los servicios que se requieren, que no vamos a seguir robando dinero. Cuando lo hayas demostrado durante 3 años seguidos y tú, ciudadano, estés convencido de que sí se te dan los servicios, el apoyo, lo que tú quieres del gobierno, en ese momento podemos hablar de la reforma, y en ese momento, en el 4º año de gobierno, así es como yo lo veo, se podrá hacer un planteamiento claro de, ¿ves cómo si estamos bien? Pues ahora necesitamos hacer bien el proceso de recolección de dinero, porque te debe quedar claro a ti que no me lo voy a echar a la bolsa, sino que lo estamos usando para este tipo de proyectos, de programas, educación, salud, desarrollo del país. Pero desafortunadamente, Marcela, en este momento hay tal desconfianza de todos los mexicanos, incluyendo a mí, de cómo se van a usar los recursos, que sería, no solo bien como lo mencionó Juan Musi, sería además irrisorio llegar con la ciudadanía y decirle que ahora que el gobierno está gastando 24% del Producto Interno Bruto, cuando estaba el presidente Cedillo se gastaba el 17%, llevamos 7 puntos de incremento. Suena fácil, pero son casi
1.5 billones de pesos que estamos gastando de más. Es ridículo que digamos que queremos todavía que nos den más dinero. Tenemos que demostrarle a la población que se sabe usar el dinero, que se usa correctamente para ellos. Ahí podemos pensar en esa reforma. Permítame preguntarle finalmente de mi parte, ¿cómo ve las condiciones dentro del Partido de Acción Nacional para encabezar el Frente Ciudadano por México a través de su persona como candidato? Pues mire, yo veo una gran ventaja de lo que pasó ahora. Dos cosas han ocurrido. Primero, la salida de Margarita, que en mi opinión fue precipitada y un error, abre la puerta a dos cosas. El Partido de Acción Nacional se debilita, no mucho, pero se debilita. Queda claro, por lo tanto, que necesitamos esta alianza, este grupo que nos estamos coligando para que podamos tener la posibilidad electoral. Pero también eso hace algo muy interesante. A todos los que estamos participando ya nos puso piso parejo, porque hoy nadie controla lo que es el frente. Hoy lo que tenemos es la colección de 3 partidos y ciudadanos, todos los que somos aspirantes, ya tenemos la misma posibilidad, porque ya no está cerrada a un partido. Ahora está abierto a lo que opinen 3 partidos más la ciudadanía. Yo francamente le puedo decir a usted tranquilo hoy, y usted me escuchó la vez anterior que estaba pensando que podía. Hoy no solo sé que puedo, sé que tengo una posibilidad muy fuerte, entre la misma que los demás, de ser la persona seleccionada. Muy bien, doctor Luis Ernesto Derbez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano por México. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, Marcela, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar a través de ustedes, pues hombre, en tu programa con toda la población del estado de Coahuila y muchísimas gracias. Muy amables por eso. Gracias. Buenos días.